Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La piscina natural es una de las actividades turísticas más concurridas, pero su acceso puede ser muy peligroso. Diferentes niños del colegio de Cudahuecha se presentaron delante del Parlamento como muestra de apoyo a su maestra que fue suspendida. Se conocieron detalles de la narración de alias El Desalmado, de cómo se dio la fuga de una cárcel colombiana. Al parecer, a la cantante Shakira poco y nada le está importando su apariencia personal, según algunos medios de comunicación. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. La dramática muerte de una turista este fin de semana en cercanías a la piscina natural prende las alarmas de una de las actividades turísticas preferidas por muchos, tanto turistas como locales. No solo por el difícil acceso a ese lugar, hablamos de las vías, sino también adentrarse a Conchi, como es denominada por los últimos días, se ha vuelto el paso del horror. Este fin de semana Aruba conoció el triste episodio de una muerte que se considera como la tercera muerte en lo que va corrido del año a causa de un accidente de tránsito. Una turista al volcarse el jeep donde iba encontró la muerte de una forma trágica. Según primeras declaraciones, su cuello se quebró. Pero lo que se ha podido analizar es que no solo el difícil acceso a este lugar es peligroso, sino también el ingreso como tal a la piscina natural. Durante este fin de semana también se conoció que algunos turistas que querían ingresar a esta área fueron azotados por fuertes olas que los arrastraron, golpeando y arañando completamente sus cuerpos. Se conoce que el ingreso a Conchi es muy peligroso, pero ahora las fuertes olas dificultan aún más esta entrada, ya que si una de estas olas viene con tanta fuerza, podría golpear hasta causarle la muerte a una persona que esté intentando pasar. A pesar que esto no ocurre a menudo, sí prende las alarmas y la atención de muchos visitantes a esta área, ya que es uno de los destinos por preferencia de muchos. En otras noticias, funcionarios del Timbo Barrio estuvieron en uno de los barrios más azotados por la ola criminal y de violencia. Les hablo de Rancho Strat. Allí estuvieron atendiendo con personas ambulantes. No es la primera vez que este equipo viene a ayudar a este grupo de adictos ambulantes. En su visita llevaron baños portátiles donde estos ambulantes pudieron refrescar sus cuerpos y cambiarse de ropa. Después de esto participaron de una actividad pintando algunas paredes con mensajes positivos. Un grupo de Bovario estuvo recientemente visitando uno de los barrios con más suburbio de Aruba, quizás uno de los barrios que está con más índice de criminalidad. Les hablamos de Rancho Strat. Allí, en una visita, hicieron una actualización de la visita anterior que ya habían realizado. La intención era darle una mano a los adictos ambulantes y lo hicieron de la mejor forma. Allí estos ambulantes pudieron darse un baño, ponerse ropa limpia y compartir mensajes de positivismo junto al Timbo Barrio. La problemática que ellos viven internamente es pesada, no solo en las calles, sino también en su vida diaria, luchando con las drogas. Por eso este tipo de iniciativas les despeja de esa vida diaria que ellos tienen. Allí en Rancho Strat se viven algunas problemáticas sociales debido al ambiente que se siente en esa área. La idea con esta iniciativa es apoyar a estos ambulantes a que tengan un mejor estilo de vida, dándole un empuje positivo. Ayer se presentó una particular, pero no menos importante, protesta pacífica delante del Parlamento. Allí cerca de 15 niños del colegio de Cudahuecha emitieron su voz de protesta para que le restablezcan el empleo a su maestra, la cual fue suspendida. Allí le entregaron una queja de descontento a la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp. Más o menos 15 niños de clase 6 del colegio de Cudahuecha se reunieron ayer a las afueras del Parlamento con pancartas en mano para protestar por su descontento a causa de la suspensión de su maestra. La presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, salió a darles oído a estos niños junto a sus padres, quienes en reiteradas ocasiones decían que solo por un niño no podían privar a los demás estudiantes de recibir las clases con su maestra. Después de que la presidenta del Parlamento atendió esta manifestación, ella indicó que recibió una carta donde se demuestra cuál fue la situación por la cual la docente en este momento está en su casa. Algunos miembros de la fracción de MEP también salieron para atender con esta situación.
Al parecer el hecho es que la maestra en cuestión tuvo algún problema con uno de los niños de clase 6 del colegio de Cudahuecha. Al parecer fue suspendida y enviada a su hogar. Por esa razón, algunos niños de su clase quisieron darle su apoyo y una voz de aliento, al igual de descontento por la situación que se está presentando con su maestra. Los comentarios de los estudiantes es que por un solo estudiante no podían pagar todos los que sí quieren que vuelva su querida maestra. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Nuestro canal aliado Noticias Caracol conoció en exclusiva la narración de la fuga de alias El Desalmado, quien se habría fugado de una cárcel de mediana seguridad y posteriormente detenido por las autoridades colombianas. Sus declaraciones prendieron las alarmas de corrupción que se evidencian en ese penal. Según Chávez Cuellar, habría sido el pasado martes cuando en una encomienda con algunos elementos personales recibió el cortafrío o cizalla con la que abrió la malla que lo condujo a la libertad. Esa la lleva un guardián y un auxiliar. El guardián es de apellido Monje y el auxiliar es de apellido Solórzano. Ellos dicen que todas las encomiendas las abren cuando llegan a la primera puerta. Cuando llegaron a entregármela en un carrito, sacan la bolsa que iba para mí, la abren con un bisturí y me la entregan. La bolsa era de material grueso, envuelta con cinta. De ahí, cuando estoy adentro, saco unas chanclas, saco la cizalla y la tiro para el rincón de la colchoneta. Iba también un teléfono. Reveló que aprovechó un descuido de la guardia carcelaria para emprender la fuga. El día de ayer llegó el comandante a recibir turno a medianoche, el guardián Timoté, y pues como a los 15 minutos está durmiendo, porque yo me asomé por una ventanita, porque la luz estaba apagada y la puerta estaba cerrada. A raíz del maltrato de los otros internos, yo dije, pues voy a irme. Y narró en detalle cómo fue cortando las mallas e incluso asegura que había buena iluminación, contrario a lo que manifestaron algunos directivos de la cárcel. Cada corte que realizaba en la malla hacía tas. Luego crucé y avancé agachado hasta llegar a la otra malla y empecé a cortar haciendo la misma bulla a cada corte de cada cuadrito. Luego pasé y así agachado, llegué hasta la última malla y empecé a cortar. Abrí el roto y salí al potrero. En todo eso me demoré 1 hora y media. Cuando realicé eso, había buena iluminación entre las garitas y no como dice el subdirector de la cárcel. Por estos hechos, la Fiscalía ya escuchó en interrogatorio a 6 miembros de la Guardia Penitenciaria por su presunta responsabilidad en el delito de favorecimiento de fuga. Y de nuevo Perú está viviendo una tragedia. En los últimos meses este país latinoamericano ha sido golpeado por infortunados hechos que le han costado la vida a muchas personas. En las últimas horas se registró otro accidente en las carreteras. Un bus interprovincial se despistó y cayó a un abismo de 300 metros en Ayacucho, en el Perú. 19 personas perdieron la vida. Otra tragedia se desata en las carreteras del país. Esta vez un bus interprovincial con más de 50 pasajeros a bordo se despistó en la vía entre Nazca y Puquio en Ayacucho. El vehículo, perteneciente a la empresa Sánchez, cayó por una pendiente de casi 300 metros. Le faltaba solo 7 kilómetros para llegar a su destino tras partir de Lima el domingo. Así, destrozado quedó el ómnibus de la empresa Sánchez, que ocasionó 19 muertos y más de 30 heridos. Los cuerpos terminaron alrededor del bus. Equipos de rescate y pobladores tuvieron una ardua labor para trasladar a las víctimas por la pendiente. El hospital de Puquio casi no se dio abasto para la emergencia. Los pasadizos se convirtieron en improvisados centros de atención para los 36 heridos. Nuestro hospital ha quedado chico por la atención y hemos derivado a los pacientes de más gravedad, los estamos derivando a la ciudad de Ica mayormente. La morgue, ubicada a un lado del hospital, también colapsó ante los cuerpos de las 19 víctimas que llegaron al lugar. El accidente ocurrió en la madrugada. La mayoría de pasajeros se encontraba durmiendo. Dicen que se quedó dormido. Sí, un golpe demasiado en 2 vueltas. De ahí no me acuerdo nada, que yo estaba en el pasto botado. De ahí unos señores vinieron y me recogieron. En Lima, el gerente de la empresa de buses atribuyó el accidente a un factor climático. Aseguraba que el conductor, el copiloto y el vehículo se encontraban con sus documentos en regla. Tiene todas las verificaciones por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, todo ha pasado en orden, tanto los choferes son brevetados, ha sido por
clima por la zona, ya que por allá está lloviznando. Algunas personas se acercaron al establecimiento para tener mayor información sobre sus seres queridos. La gravedad de 2 heridos hizo que sean trasladados por helicóptero desde Puquio hasta el Hospital Carrión en el Callao. Las causas del accidente se encuentran en investigación. En Honduras, 7 reos muertos en penitenciarías de Tegucigalpa y SPS. Se maneja una hipótesis que los fallecidos eran miembros de la pandilla 18 internos en el módulo Escorpión. 4 privados de libertad fueron ejecutados en el módulo Escorpión de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Según las autoridades, se trata de Franklin Omar Moreno, Lisandro Fernández, Javier Fuentes Mendoza y Ulises Vargas. Según versiones preliminares, el objetivo de la muerte habría sido por romper un código de una misma pandilla. El código prohibía a los internos tener relaciones amorosas entre los miembros de la pandilla y familiares, pero según la policía, los reclusos habían intentado violar a 2 mujeres que visitaban a sus maridos también de la misma pandilla. Personal de medicina forense e inspecciones oculares realizaron el respectivo levantamiento y aportarán pruebas al Ministerio Público para identificar a los responsables y abrir otro proceso de investigación. Por lo que nuevamente la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto reporta crímenes violentos en su interior. Para 11 Noticias, Julio Meléndez. Atención que Argentina amanece sin transporte en jornada del paro general. El sindicalismo opositor inició a primera hora de este martes su 4º paro nacional contra la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El principal reclamo es la modificación del impuesto a las ganancias, un impuesto aplicado al salario de los trabajadores. Se espera que la adhesión a la medida sea masiva. De momento, está confirmado que no circulan colectivos y trenes y tampoco abaruelos ni actividad portuaria en Argentina. No se recolectarán residuos ni repartirán mercaderías y los bancos no prestarán tampoco servicios. Los gremios exigen la eliminación de esta medida, argumentando que afecta a quienes menos ingresos reciben. Los gremios realizan hoy un nuevo paro nacional de 24 horas contra el gobierno de Cristina Fernández. La huelga fue impulsada por 22 sindicatos de transporte ante la negativa de la Casa Rosada a hacer cambios en el impuesto a las ganancias. Choferes de autobuses, camioneros, ferroviarios, aeronáuticos y portuarios son algunos de los sindicatos que amanecieron detenidos hoy durante el 4º paro general que enfrenta Cristina Fernández. Los abortos legales en Uruguay aumentaron un 20% en el año 2014. El Ministerio de Salud Pública de ese país informó que el pasado año se produjeron 8.500 interrupciones voluntarias de embarazo, lo que equivale a un 20% más que el año anterior. Uruguay despenalizó a finales del 2012 la interrupción voluntaria del embarazo en sus primeras 12 semanas. El año pasado se interrumpieron unos 700 embarazos por mes en Uruguay, cifra que representa un 20% más que los datos del 2013. La información difundida por el Ministerio de Salud Pública indica que el año pasado se registraron en total 8.500 abortos, cuando en el 2013 se habían registrado 6.700. El 18% de los abortos realizados el año pasado correspondió a mujeres menores de 20 años. Los registros del Ministerio demuestran las diferencias que persisten entre Montevideo y el interior. Del total de abortos, el 60% corresponde a Montevideo y el 40% al interior del país. El aborto fue despenalizado en diciembre de 2012 en Uruguay, siempre que ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación y las mujeres comparezcan ante un equipo asistencial integrado por médicos y asistentes, donde se les explique las características de la interrupción del embarazo y los riesgos que esto conlleva. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. La polémica plataforma Ley de Perros cuenta con una nueva directiva a la espera de prontas soluciones. Homenaje póstumo después de 20 años sin la recordada Selena.